Este periodista alternativo tuvo que hacerse el muerto luego de recibir un disparo en el rostro para que el sicario que lo estaba atacando dejara de disparar y se fuera. Así estamos en Colombia. Mientras personajes de medios tradicionales ahora son candidatas presidenciales, impulsadas por los multimillonarios de este país, personas de medios alternativos en el territorio son víctimas de atentados de muerte brutales. Como ocurrió hace poco en Soledad Atlántico contra Víctor Pino, de la página digital Cristian Grape TV, a quien un sicario le disparó en múltiples ocasiones y logró atinarle una bala en la mandíbula. Todo esto mientras él se encontraba detenido en un taxi en un semáforo en rojo. Antes de irse, el sicario le gritó: "Esto te pasó por sapo". Este país no se ha dado cuenta de la preocupación gigante que ambos hechos generan paralelamente. Mientras intentan asesinar a los comunicadores alternativos, intentan también poner de presidentes a los comunicadores tradicionales. Vaya, como si no lo supiéramos, este escenario nos muestra de qué lado están los asesinos históricos en este país. No es fortuito este panorama de contraste absoluto, en donde el exterminio contra las voces críticas es una característica histórica aún presente en Colombia, mientras el beneficio y el ascenso social de las voces aduladoras del poder político tradicional sigue estando tan vigente que una vez más una periodista tradicional tiene la oportunidad de pasar de un momento a otro, de estar en los medios tradicionales a estar en las oficinas presidenciales y vicepresidenciales, como ya antes pasó con personajes como Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Pacho Santos, Gustavo Bel Lemus y muchísimos más. Abramos pues los ojos, parce, que es que esto no es una coincidencia. Hay quien beneficia a los políticos de siempre y por eso se les premia con riqueza y poder. Y hay quien cuestiona y ataca a la política tradicional y por eso se les castiga hasta con la muerte. Vamos a compartir esta información para demostrar el paralelismo de mierda que aún sufrimos en Colombia y que, como ha pasado durante toda la historia, sigue privilegiando y beneficiando a quienes le lavan la cara a la clase política tradicional que tanto daño nos ha hecho. El caso atroz contra Víctor Pino en Soledad Atlántico definitivamente no es aislado. Él recibió amenazas luego de hacer una denuncia sobre la pérdida de unos 40.000 millones de pesos en el municipio de quien hoy es alcaldesa Alcira Sandoval, la ficha que el corrupto Eduardo Pulgar logró imponer en elecciones. Clanes tradicionales como los Guerlain, los Char y el poder que encarnan familias como la de Eduardo Pulgar, que han oligopolizado no solo la política, sino muchos núcleos económicos, sociales, empresariales del departamento, han demostrado llevar consigo una agresividad política muy grande para defender sus intereses, incluso traicionando a su propia gente y tirándole al fuego, como pasó con Aida Merlano. Y todo esto ha germinado en el Atlántico un escenario de gran peligro para las voces críticas, se dirijan o no a reprobar específicamente sus clanes. Por eso al gobierno nacional hay que cuestionarle también dónde está la protección para las voces críticas que se encuentran en departamentos que hoy día son dominados por clanes políticos desastrosos y peligrosos, como el uribismo en Antioquia, los Char en el Atlántico, los Géneco en el Cesar, los Barreto en el Tolima, los Bechara en Córdoba y así podemos mencionar muchísimos más. Volviendo al caso específico de Víctor Pino, es aún más delicado el ataque que le realizaron cuando vemos que en el territorio hay otras personas como Rafa Crónicas, como el rapero Duda, el movimiento decente antes Naranja Castrochavista, como Quilla Radio y Comunal TV y muchísimos más que ejercen la comunicación alternativa y que desde la alternatividad están en un evidente peligro. En cambio hay que volverlo a resaltar, quienes se arrodillan ante la élite obtienen ganancias, grandes beneficios y sobre todo poder político, escalando en un santiamén hasta llegar disque a campañas presidenciales como Vicky Dávila. Es más, los líderes sociales que hoy siguen siendo asesinados no es que sean grandes críticos del gobierno de Gustavo Petro, no. Muchos de ellos son críticos de los clanes políticos que tienen poder en el territorio y los asesinan para que no hayan más obstáculos en su camino a la hora de seguir perpetrando crímenes y robos. Obviamente la mirada es mucho más amplia con los grupos armados, pero la realidad política triste con los clanes salta a la vista. Por eso es que se pelea con Petro cuando en el gobierno se les da espacio a estos clanes justificándose en la democracia. Porque es que por muy democráticos que seamos, a quienes siguen delinquiendo desde sus cargos públicos y casi que provocando el asesinato de nuestra gente crítica y consciente, no podemos premiarla en la institucionalidad, sino castigarla. Gustavo Petro le solicitó a la fiscalía investigar el intento de asesinato contra Víctor
Víctor Pino en Soledad Atlántico. Desde Cofradía para el Cambio a él le enviamos toda la energía. Las palabras que publicaron en su página luego del atentado son un gran manifiesto de lo que es la comunicación alternativa hoy día. Dice que lo que le ocurrió a él es un recordatorio de la fragilidad de nuestro derecho a disentir. Yo le añadiría, también es un recordatorio para saber de qué bando es que están los asesinos en este país. Un recordatorio para cuestionarnos como sociedad y mirar que mientras a personajes como Víctor Pino les disparan y quieren callarlos, a personajes como Vicky Dávila las posesionan como presidenciales. Porque siempre se persigue así la vida del que contrarresta las hegemonías y se premia absurdamente las de quienes aplauden esas hegemonías. ¿En serio me va a decir usted, por ejemplo, que no va a tomar un bando en esta situación y va a entender que el problema son incluso las hegemonías en sí mismas? Claro, ya ellas se lavan las manos después diciendo que todo es una casualidad, que este daño no proviene de sus estructuras, la manera en que los periodistas son recompensados o castigados según el nivel de apoyo que tengan con las élites políticas. No puede seguir siendo el orden de la opinión pública en Colombia. El sistema colombiano sigue perpetuando la antilógica periodística de privilegios para unos, que son los más cercanos a las clases políticas tradicionales, y silenciamiento violento para otros, que son los que contrarrestan el poder de esas clases políticas tradicionales. Los últimos dos casos sirven de gran ejemplo. Mientras a Vicky Dávila la suben para ser candidata presidencial, saltando así de un medio tradicional a una posible presidencia. A Víctor Pino en Soledad Atlántico, independiente, crítico, solitario, le realizan un atentado y está vivo de milagro. ¿Por cuánto tiempo más nos vamos a seguir haciendo los ciegos como sociedad colombiana para no aceptar que los asesinos históricos en este país, por supuesto que sabemos de qué bando están? ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Cómo cree que podemos cambiarlo? ¿Qué debería hacer el gobierno nacional para incidir en la protección de los alternativos en los departamentos que hoy son dominados por los clanes políticos tradicionales? Recuerde dejar su opinión para amenizar el debate en esta publicación. Ya saben que yo soy Hernán Muriel y les agradezco muchísimo su apoyo a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.